El verano de 2008, Cecilio Garrido empezó a compartir techo con otros 4 pensionistas. A sus 58 años asegura que ha empezado una nueva vida. Pues mira, aquí las cosas en el piso hasta el momento van divinamente. Ahora mismo es una familia, más que si fuéramos hermanos. Cecilio y sus compañeros de piso han encontrado en el proyecto Hogares Compartidos de la Fundación Conex lo que la sociedad les negaba, la posibilidad de vivir con dignidad. Las pensiones de jubilación en España rondan los 600 euros, mientras que los alquileres en una ciudad como Barcelona tienen un precio medio de 1.000 euros. Las ayudas económicas de las administraciones a la tercera edad para la vivienda son casi inexistentes. Yo cobro 570 euros al mes. Y de habitación pago, digamos, del piso pago 160. No podemos, si quieres, tirarlo, pero llevamos un control y llegamos divinamente a final de mes. Cecilio, Pepe Lobato, de 67 años, Paco Muñoz, de 61 y otras 2 personas que también viven en este piso se conocieron a través de la fundación. Se llevaron tan bien que decidieron formar un hogar juntos. Esto para mí es una maravilla. Gracias a esto, estoy viviendo una segunda vida. Ya he ganado mucho. He ganado cariño, afecto, amistad, unión, simpatía con la compañía que tengo y un montón de cosas. Si estuviera solo, yo no tendría ganas de vivir y en cambio ahora tengo muchas ganas de vivir. Estoy muy contento y estoy bien. Pepe, que ha perdido gran parte de la visión, no está casado ni tiene familia en Barcelona. Tenía una habitación alquilada en casa de unos señores con los que apenas tenía relación. Dice que no tenía problemas económicos, pero asegura que no tenía independencia y se sentía muy solo. Allí tenía que estar regido por ello, no podía hacer lo que yo quería. Porque si yo subía el volumen de la radio, o entraba cantando o con una copita de más, pues ellos me llamaban la atención. Aquí no me llama la atención nadie. Como no me la llame yo, aquí no hay quien me llame la atención, soy libre. En España es habitual que las familias se hagan cargo de sus mayores, por los que se suele sentir un gran respeto. No obstante, las disputas familiares son muchas veces las causantes del abandono y la soledad de las personas de la tercera edad. Este hogar, en cambio, está lleno de vida. Me levanto a las 6 de la mañana. Quito el polvo, barro, frego y hago la comida. Después, a las 8, mi amigo Pepe y yo vamos a hacer la compra. ¿Va a querer rosco? Sí, tráelo. La convivencia de personas con tanta vida a sus espaldas exige mucha tolerancia y comunicación. Por eso, la Fundación asigna un voluntario para cada piso que se encarga de mediar entre los habitantes cuando hay algún conflicto y de ayudarles en lo que necesiten. En el caso del piso de Cecilio, Pepe y Paco, el voluntario apenas tiene trabajo porque hay mucha armonía entre ellos. Si hay algún problema nos sentamos en la mesa, lo hablamos, se soluciona y no ha pasado nada. Los integrantes de este piso disfrutan de plena autonomía e independencia, pero se ayudan en todo lo que necesitan. Al médico, vamos Cecilio, Paco y yo. Vamos los 3 siempre al médico juntos. Nunca vamos separados. Se encuentra uno mal, los 3 vamos. Nos preocupamos los 3 uno por el otro. Yo estoy ahora tranquilo de que si me pasa algo no me van a abandonar. La amistad y el cariño que existe entre ellos salta a la vista. No quiero casarme por no separarme de, lo digo, porque si me caso me tengo que separar de él y no quiero. En la actualidad, 40 pensionistas viven repartidos en 9 pisos alquilados por el programa Hogares Compartidos en Barcelona. No es habitual ver como cuando alguien tiene una buena idea quiere que los demás la plagien. Sin embargo, esta fundación desea que su modelo sea copiado tanto como sea posible por otras organizaciones. Esto tenía que haber existido antes.
No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.